Bien, realicemos ahora un ejemplo de aplicación del método LSD. Recordemos que el método LSD nos sirve para poder comparar tratamientos y saber si estos son iguales o son diferentes. De tal manera que si se rechaza H sub 0, esto va a significar que los tratamientos son diferentes. Si logramos rechazar H sub 0, estaremos diciendo que no son iguales y que por lo tanto hay diferencia significativa entre los tratamientos. Apliquemos el método LSD al problema de los métodos de ensamble. Recordemos que para este problema el número de tratamientos es 4, de tal manera que lo que tendremos será un total de 6 comparaciones. Es decir, tendremos que comparar A con B, A con C, A con D, B con C, B con D y C con D. Para el caso de los métodos de ensamble, consideremos la comparación del tratamiento A contra el tratamiento B. Para este caso, anteriormente hemos visto que el número de pruebas realizadas fue de 16. El cuadrado medio del error obtenido en el ANOVA es de 2.46. La significancia predefinida es de 0.05. Para esto vamos a requerir el uso de la estimación de la t de student. En este caso, si alfa es 0.05, la t de student será de 0.025,12, que me da un total de 2.1788. Esto se obtiene en tablas. Para obtener el valor de la t de student, vamos a la tabla A3, que nos da los puntos críticos para la distribución t de student. Como estamos buscando una probabilidad de 0.025, nos ubicamos en la tercera columna. Los grados de libertad de la t de student fueron 12. Así que, triangulando, veremos que el valor de la t de student es de 2.1788128. Muy bien. Para el tratamiento A, recordemos que la suma de los tratamientos del tratamiento 1 fue 29. El total de observaciones fueron 4, así que el promedio de la suma de las observaciones del tratamiento será 29 entre 4, lo que me da 7.25. Para el tratamiento B, la suma de las observaciones del tratamiento B va a ser de 34. El número de repeticiones que se hicieron de este tratamiento fueron 4. Así que el promedio de la suma de observaciones va a ser 8.5. Sustituyendo en la diferencia de valores absolutos, tendremos que la suma promedio de las observaciones, 7.25, menos la suma promedio de las observaciones del tratamiento B, 8.5, nos van a dar 1.25. Para la t de student, vimos en tablas que esto era 2.1788. Sabemos que el cuadrado medio del error fue 2.46, esto obtenido en el ANOVA, más la suma de un cuarto más un cuarto. Vamos a obtener que el producto de la t de student por el producto del resultado de la raíz me va a dar 2.4146. Esto es, esta desigualdad no se cumple. Por lo tanto, no se rechaza H sub 0. Eso significa que se tendría que aceptar a H sub 0. Lo que de entrada implicaría que A no tiene una diferencia significativa con el tratamiento B. Veamos ahora la comparación con C. Comparemos ahora A
contra C. Recordemos que C tiene como valor, tiene como suma de las observaciones de su tratamiento 3, el total me da 51. La cantidad de repeticiones del tratamiento 3 fue 4. Así que el promedio de la suma de las observaciones del tratamiento C va a ser 51 entre 4. Esto me da 12.75. Aplicando el criterio LSD, tendremos que la diferencia de 7.25 menos 12.75, que al final me da un resultado de 5.50. El valor absoluto de esta diferencia es 5.50. Para el estadístico de comparación, para el número LSD, este fue de 2.4146. Esto ya no se movió. Por lo tanto, vemos que se cumple la desigualdad, así que se va a rechazar H sub 0. Es decir, cuando se cumple esta desigualdad, cuando la suma, el valor absoluto de la suma de los promedios de los tratamientos, de la diferencia de los promedios de los tratamientos, es mayor que el valor estadístico LSD, se rechaza H sub 0. Así que A sí es diferente del tratamiento C. Regresemos a la imagen que tenemos del diagrama de cajas del problema de los métodos de ensamble. Observamos que efectivamente entre A y B hay un traslape. Pudiera parecer que A es un mejor tratamiento que el tratamiento B, pero de acuerdo a la prueba LSD, no hay una diferencia significativa. O sea, es decir, si nosotros observamos en algún momento algún traslape, como fue aquí el traslape de el bigote de A con el 50% de los datos de B, no estaremos en la condición de decir cuál es, si hay una diferencia significativa entre los dos tratamientos. Aplicando el método LSD estamos observando que efectivamente la diferencia que tienen estos tratamientos no es significativa. No así A con C. A con C sí son diferentes. Se observa que no hay traslapes entre los dos tratamientos y por otro lado la prueba LSD no los confirma. Entonces esta prueba es la importancia que tiene es que nos ayuda a tener un criterio para determinar si los tratamientos son diferentes. Muy bien. Pues hasta aquí el ejemplo del método LSD. Continuaremos con otras pruebas, con otros temas sobre pruebas matemáticas para validar los experimentos.